Durante el año 2010, legisladores de ambas cámaras presentaron 12 iniciativas de reformas a la ley del impuesto sobre la renta, con un solo objetivo, que los pensionados no pagaran este impuesto. Fue el 6 de abril de 2011 que las comisiones dictaminadoras presentaron ante el Pleno el proyecto para exentar del pago del impuesto a los jubilados cuando el monto mensual de la pensión fuese de hasta 25 salarios mínimos diarios. Yo celebro hoy que tengamos la sensibilidad política de aprobar en lo general y en lo particular a favor un acto que abre un esquema de justicia social a los pensionados y los jubilados. En esa discusión, el debate principal se centró en los costos que esta exención tendrá para el erario público. Restituye la justicia y que le devuelve la justicia a muchos jubilados. No es un exceso, como yo les decía antes, no es un exceso. Una pensión de hasta 25 salarios mínimos en las circunstancias que vive el país. Pretender ampliar el espectro de beneficiarios va a generar un gasto fiscal mayor y va a beneficiar a los que a lo largo de su vida laboral tuvieron las percepciones más altas. Finalmente, fue aprobada en la Cámara de Diputados con 357 votos y posteriormente enviada al Senado, donde se presentó ante el Pleno el 10 de abril de 2012. A pesar de su aceptación en lo general, la Cámara Alta realizó modificaciones al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La minuta original exentaba de ese gravamen a todos los jubilados y pensionados que percibieran hasta 25 salarios mínimos. Los senadores la modificaron para establecer que el beneficio sea únicamente para quienes reciban hasta 15 salarios mínimos. Con la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta aprobada por los senadores, solo pagarán ISR los pensionados que obtengan ingresos de hasta 28,048 pesos mensuales. La mayoría de los pensionados en el rango de 9 a 25 salarios mínimos son personas, y esto es muy importante, que por su esfuerzo y responsabilidad en la vida laboral llegaron a mejores niveles de salario. Pagaron el impuesto sobre la renta en los más altos niveles de la tabla. Cumplieron con sus cotizaciones a la Seguridad Social y tienen acreditados todos sus derechos, mismos que no les pueden ser afectados. Esto quiere decir que únicamente se beneficiarán aquellos cuyo ingreso no rebase los 30,000 pesos mensuales. Y por otra parte, se estaría dejando fuera a un sector de pensionados que por la cuantía de su ingreso representan un monto considerable de ISR con el fisco, estaría dejando de percibir. Por proceso legislativo y debido a las modificaciones realizadas por el Senado en su carácter de Cámara Revisora, la minuta se devolvió a la Cámara de Diputados, donde fue debatida el 11 de abril de 2012. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, legisladores de diferentes fracciones manifestaron que con esta medida se beneficia a más de 3 millones de trabajadores jubilados y pensionados del país. La luz de cómo viene la minuta, si no la aprobáramos como viene, pues nuestros pensionados estarían todavía peor, se quedarían en una situación peor y bueno, pues 15 salarios mínimos, aunque de ninguna manera nos satisface, creo que es una aportación mínima. Un consenso que aprobamos aquí se fue hasta con 25 veces el salario mínimo. Hoy nos la regresa al Senado con hasta 15 veces el salario mínimo, lo cual va a beneficiar poco más menos a más de 3 millones de trabajadores jubilados y pensionados a largo plazo. Finalmente, el Pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto con 287 votos a favor y 2 en contra. La minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de este 2012.